¿Es necesario evaluar todas las alternativas posibles? ¿Se pueden descartar algunas antes de la evaluación? Ante alternativas que puntúan cerca del umbral, ¿cómo sé si son buenas o malas? Ante dos alternativas con el mismo puntaje final, ¿cómo puedo elegir? ¿Cómo puedo medir el comportamiento general de una alternativa más allá de su puntaje final, tal de no compensar un buen comportamiento en una variable con uno muy malo en otra? Hoy resolveremos esas dudas, así que quédate con nosotros. En el video anterior conocimos los umbrales como puntos de separación entre los estados o condiciones que puede tomar una alternativa. Mencionamos también que si la evaluación de una alternativa en un criterio terminal cae bajo el umbral, tomando como referencia un modelo de beneficios, dicha alternativa no se descarta. Pero ¿existe una manera de descartar alternativas al principio? ¿Es eso posible? Como en todo proceso de evaluación, los tomadores de decisión pueden establecer reglas o requisitos mínimos que deben cumplir las alternativas y si no las cumplen, no siguen con el proceso de evaluación. Esto se les conoce como condiciones de borde y son el conjunto de restricciones que dan factibilidad a nuestras alternativas. Por ejemplo, en las ofertas de empleo se incluyen requisitos excluyentes como dominar y tener certificación en algún idioma, tener conocimientos comprobables en determinadas herramientas y si no se cumplen con esas exigencias, pues no se puede ni postular. En los proyectos, algunas condiciones de borde tienen que ver con indicadores financieros como el BAN, el TIR, etcétera, con temas legales, con el impacto ambiental asociado o con el presupuesto disponible. Sigamos con nuestro ejemplo de la selección de un lugar para ir de vacaciones y agreguemos algunas condiciones de borde. Por ejemplo, el viaje a destino no puede superar las 20 horas de vuelo. Otra condición de borde es que se debe conseguir alojamiento antes del viaje por máximo de $50 la noche. Tampoco deben existir restricciones nocturnas, por ejemplo, toque de queda, y no deben exigir cuarentena al llegar al destino. Entonces, si alguna alternativa no cumple con alguna de estas condiciones, queda descartada inicialmente y no hay necesidad de incluirla en la evaluación del modelo. En algunas ocasiones, las condiciones de borde pueden actuar como un criterio y ser parte de su escala. Por ejemplo, para nuestra escala, para medir la cantidad de lugares históricos accesibles en nuestro destino, podemos determinar que cualquier alternativa que no cumpla con el mínimo, es decir, que no tenga ningún lugar histórico para visitar, queda inmediatamente descartada del modelo. Entonces, las condiciones de borde enmarcan la factibilidad de las alternativas y fijan las condiciones mínimas que deben cumplir estas, agilizando el proceso a través de estos filtros que permiten reducir y focalizar las potenciales soluciones. Cuando se construye un umbral para un modelo, en algunas ocasiones se puede obtener alternativas que tienen un puntaje final muy cerca del umbral de aceptabilidad y la decisión de aceptar o no dicha alternativa no es tan obvia. En otras ocasiones se tienen dos o más alternativas que tienen similar puntaje final y se debe elegir una de ellas y la decisión tampoco es tan obvia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que se nos viene a la cabeza es elegir la que tiene mejor puntaje, aunque esté solo por algunas décimas por encima de la otra. Pero esto puede producir un sesgo. Es importante profundizar en el perfil del comportamiento de las alternativas, es decir, en el perfil de las evaluaciones en este modelo que está pesado. Si el perfil de comportamiento de las evaluaciones es similar entre ellas, se dice que son compatibles. Por el contrario, si ese perfil de comportamiento es disímil, se dice que no son compatibles. La compatibilidad mide cuán alineadas están las alternativas entre ellas, y en otros casos, respecto del umbral establecido en un ambiente pesado o también respecto del objetivo buscado. La compatibilidad se mide con el índice G, construido por Claudia Barduti de Fulcrum Ingeniería, y en una de sus publicaciones estará enlazada en la descripción de este video. Este índice de compatibilidad G dice que dos perfiles son compatibles desde un 85%. Sobre el 90% son altamente compatibles y sobre un 95% son muy compatibles. Bajo el 80% los perfiles son completamente incompatibles. Para nuestro ejemplo del lugar de vacaciones, tomemos los siguientes resultados finales de las alternativas. De aquí se desprenden dos grupos de análisis, las ganadoras, París y Barcelona, y las rezagadas. Analicemos la compatibilidad entre las dos ganadoras. Para eso, ir a valorar alternativas, entrar al menú e iniciar la compatibilidad de alternativas. Seleccionamos solo las ganadoras.
La tabla de compatibilidad expone que la compatibilidad entre ellas es alta, un 92%. Uno podría decir que eligiendo cualquiera de las dos sería casi lo mismo. Veamos sus perfiles de comportamiento. Lo que muestra este gráfico son las evaluaciones ponderadas de las alternativas, es decir, la multiplicación entre la evaluación correspondiente a la escala y el peso del criterio terminal. Según el análisis, solo en los aspectos de playas, parques y lugares históricos hay diferencias, pero en el resto se comportan exactamente de igual manera. París solo pierde en el factor terminal de playas, pero es la ganadora en términos absolutos por tener un mejor comportamiento en parques y lugares históricos. Es tan poca la diferencia que podrías elegir cualquiera de ellas, pero si tienes más presupuesto puedes ir a ambos lugares feliz de la vida. Ahora analicemos la compatibilidad del umbral respecto a las alternativas Río de Janeiro y Buenos Aires. Estas tienen casi los mismos valores finales. La tabla de compatibilidad muestra que, a pesar de tener puntajes finales muy similares, son totalmente incompatibles entre ellas, con valores del índice G entre 51 y 62%. Esto se debe a que los perfiles de comportamiento son muy distintos entre ellas. Veamos. Efectivamente, los perfiles muestran que en muy pocos puntos existe similitud entre las evaluaciones y que el resultado final obtenido por cada una de ellas es producto de evaluaciones que vienen por caminos totalmente distintos. Incluso las dos alternativas, Río y Buenos Aires, ni siquiera se asemejan un poco al umbral, que está en amarillo. Se ve que las alternativas, en unos factores, superan el umbral establecido, pero en otros tienen evaluaciones muy por debajo de este. De aquí se puede concluir que es mejor no tomar ninguna de estas alternativas, incluso si superan por algunas décimas el umbral establecido para este modelo. El resultado final de estas alternativas es producto de un efecto de compensación entre los objetivos, o sea, puntúan muy bien en unos factores, pero muy mal en otros, lo que no es deseable en caso de elegir solo una alternativa. La compatibilidad no solo permite medir la aproximación en los perfiles de las alternativas, como hemos visto hoy, sino también es aplicable para medir la compatibilidad de visiones respecto a los objetivos entre, por ejemplo, distintos gerentes y ejecutivos de la organización, o una organización respecto a otros actores sociales claves, o una casa matriz respecto a otras divisiones en distintas regiones. La ventaja es poder medir el alineamiento entre las visiones respecto a una situación, analizar las diferencias y alinearlas, lo que facilita focalizar los recursos y el desarrollo de las alternativas para darle solución. Así, por ejemplo, una entidad gubernamental puede alinear su visión respecto a una comunidad y sus actores claves y desarrollar proyectos o programas que estén totalmente alineados entre la entidad pública y la población. También, el índice G está siendo utilizado para diagnósticos médicos en la plataforma de diagnóstico médico conocida como Medical Sapiens. El enlace está abajo en la descripción. Esos han sido los temas de hoy. Y si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Soy Daniel y nos vemos pronto.